Te cuento que el nombre de Canadá surgió de un malentendido. Los locales invitaron a Cartier, un explorador francés, a su Canadá, que significa pueblo, y el explorador llamó de la misma manera a todo el país. Aquí estoy con una persona que aunque no la conozco muy bien en personal, nos envuelve muchos afectos aledaños. Estoy aquí con el arquitecto José Enrique del Monte Soñé, quien es arquitecto, es maestro en conservación de monumentos y bienes culturales, historiador, crítico, es poeta, ha sido decano de la UNFU. Él tiene un currículum que en verdad decimos que ha hecho mucho por nuestro país, es un modelo de lo que deberíamos nosotros emular en República Dominicana. Así que me siento bendecida de traerte a Hora de Té y de que puedas compartir tu saber del monte. Bueno, muchas gracias, Micrófono. Anamita. Yo feliz de estar en este espacio que creo que es importantísimo porque se divulgan muchas cosas positivas en un mundo de tantas noticias que uno no quisiera escuchar, pero que es parte de la vida. Entonces, tener este breve encuentro me llena de mucha satisfacción y creo que al público que te sigue les va a gustar muchísimo nuestra conversación. Así que vamos adelante. Bueno, el maestro Almonte fue muy querido por nuestro país, parte de nosotros, y tú como su hijo, pues también, pues creo que hereda esa sensibilidad, tú como poeta, arquitecto, o sea, cuéntanos esa, ese puente que hay entre ellos. Hubo una influencia, digo, me he ido por lo personal un No poquito. importa. No, mira, mi papá obviamente que fue una fuerza muy importante en mi vida para encauzarme, ¿no? Primero por su personalidad, que era una figura muy organizada y muy disciplinada y muy fuerte. Y segundo, porque siempre estuvo ligado al arte clásico y a todo el mundo cultural, académico, todas esas cosas. Y yo siempre vi en mi casa esas relaciones que él tenía con la buena música, con los grandes artistas de aquí, que no se limitaba solamente al área coral, que era su especialidad, ni al área orquestal, sino también a muchas manifestaciones, artes plásticas, y literatura, etcétera. Y yo me nutrí de eso, o sea, los amigos de mi papá, que eran muy variados, eran diversos, pero generaban una amistad muy cercana con él, de afectos y de admiración. Y siempre admiré a él su empeño por superarse siempre. Nosotros los del Monte somos una familia tradicional de Santo Domingo, aunque hubo un tronco también nuestro en Santiago de los Caballeros, muy de la época colonial y hemos estado aquí durante varios siglos, pero siempre ha sido una familia de profesionales y de laboriosos. Y entonces mi papá, que tuvo la particularidad de que perdió a su madre cerca de los 12 años, entonces fue criado, como se decía en ese tiempo, por Monseñor Eliseo Pérez Sánchez en la Iglesia del Carmen en Santo Domingo, y ahí tuvo su formación no solamente a nivel de la fe, sino también de lo que es los valores que se inculcaban en ese tiempo. Eso nos lo transmitió a nosotros, a mí, a mi familia, a mi hermana y todos. Y en ese sentido, bueno, pues yo vi eso. Y en contrapeso tenía entonces a mi mamá, que también fue una mujer muy sensible. Eh, Ella pintaba y además de eso, le gustaba mucho la música popular, la balada, el bolero, todas esas cosas. Entonces yo tuve ese contrapeso de lo clásico y lo popular. En mi caso fue un hogar muy abierto, siempre, muy abierto. Qué lindo. He visto que has escrito algunos ensayos. Háblame de ellos, de tu inspiración, qué te Sí. inspira, qué te mueve. Mira, yo parto, primero mi trabajo ensayístico ha estado ligado a la arquitectura, a la historia de la arquitectura y al urbanismo de la República Dominicana, aunque he hecho ensayos de otros temas internacionales de arquitectura, pero me interesa mucho
en nuestro país. O sea, pienso que es una nación que ha estado muy fuera del ámbito académico internacional y de los focos de atención de esos círculos, y nos ha faltado siempre mucha divulgación y mucha investigación. Entonces, dentro de mi ámbito, desde muy jovencito, me apasionaban esas cosas y comencé a escudriñar la arquitectura dominicana, la arquitectura obviamente del centro histórico, la arquitectura colonial y republicana, etcétera, pero también la arquitectura en sentido general, y eso me llevó a la docencia y a formarme como investigador, y de ahí mis primeros trabajos, mi primera maestría fueron en ese sentido. Y siento un compromiso por eso, o sea, creo que hay que llenar vacíos, hay que manejar informaciones, descubrir muchas cosas que nosotros no sabemos, hacer transversal el espacio, la arquitectura en la forma de entender la realidad dominicana, que va y viene, o sea, la arquitectura es consecuencia de, pero también forma a, o sea, son las dos cosas, la gente se mueve en el espacio. Y ha sido uno de mis nortes. Y siempre estuve ligado a ese mundo de las publicaciones, investigaciones en revistas, en libros, hasta que después, bueno, le di paso a la literatura. Y ahí viene otra faceta de mi vida. Porque La tú eres creatividad. poeta y en verdad la personalidad de la arquitectura, o sea, del arquitecto como soñador, como creador, yo creo que, bueno, de hecho los masones, los masones hablan del gran arquitecto de los, Arquitecto. ¿no? No, y Es, masón precisamente viene de los que eran los obreros de la construcción. De ahí vinieron los masones en la época medieval. O sea que tiene una relación, obviamente, en ese sentido. hay que soñar primero. Hay una relación, considera tú, entre la arquitectura y la poesía, porque tú eres un poeta destacado, veo que tiene algunas publicaciones en ese sentido también. Mira, yo me he puesto a consolidar esa preocupación en mí mismo, y como tú la mencionas, pero es que la arquitectura es un lenguaje con sus propios léxicos, sus códigos de interpretación, su sintaxis, que es igual a la forma de escribir, la forma escrita del lenguaje, ¿no? Y entonces hay reglas, hay componentes que están delante, detrás, hilo conector, y todo eso se da en la arquitectura. Lo que pasa es que la gente confunde mucho la arquitectura con la construcción o con el resultado de una construcción para un uso determinado. Pero cuando se habla de arquitectura ya es otro ámbito, porque es arquitectura que es ya de diseñador, de autor, o sea, que andan buscando un desarrollo del espacio, del lenguaje, que va más allá de lo utilitario. Entonces, es como el lenguaje. Tú tienes un lenguaje que te sirve para comunicarte en el día a día, una lista de supermercado, por ejemplo, un mensaje que tú le dejas a alguien, una llamada en WhatsApp, eso es lenguaje. Pero cuando tú vas a hablar de narrativa, vas a hablar de poesía, entonces esos son unos códigos distintos. Asimismo se maneja la arquitectura también. Y nosotros somos un país de poetas y de buena arquitectura también. Las dos cosas se han dado en esta isla desde la época anterior incluso a los europeos. Veo que has estado también trabajando en el enmozamiento de la ciudad colonial en distintas etapas de tu vida. Cuéntanos tu experiencia y las expectativas que tú tienes en la ciudad colonial. Bueno, es que la ciudad colonial es un verdadero patrimonio extraordinario, no solamente del país, sino del mundo. O sea, la fama de que es patrimonio cultural de la humanidad no es en vano, sino que lo tiene intrínseco. Y nosotros tenemos que destacar eso. Eso es una parte de la identidad. Incluso la dominicanidad está relacionada con nuestra ciudad histórica, la ciudad de Santo Domingo, que fue lo que cohesionó precisamente la idea de generar una nación, de unos individuos que se entendían parte de. Y eso está relacionado con los edificios y las calles originales de la ciudad de Santo Domingo, que hoy le llamamos ciudad colonial, pero era el centro histórico, el centro antiguo de nuestra urbe. Y en ese sentido, la ciudad colonial está llena de muchos misterios y muchos elementos simbólicos y edificaciones que son extraordinarias. Y no solamente en los edificios más emblemáticos y más reconocidos por las imágenes, sino en la arquitectura doméstica, la arquitectura que no es famosa, que está dentro de esos lugares,
y que están desarrollados en diferentes épocas, no solamente en la época colonial, sino en las épocas más contemporáneas, la época del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, una ciudad verdaderamente maravillosa, extraordinaria. Entonces, mi trabajo como historiador y arquitecto ha estado enfocado precisamente a rescatar eso que hemos heredado y saber que es algo que nosotros sencillamente lo vamos a mantener y a legar al futuro, porque es la parte más fundamental de nuestra identidad como territorio nacional. Y me ha pasado la vida entera, he estado ligado a ello, he estado ligado a ese ambiente. Lo hice al principio cuando me inicié como arquitecto, que hice la carrera, la maestría en conservación de monumentos, y después a lo largo de mi vida me he mantenido o en la parte dirigencial, en la parte de supervisión o finalmente en la parte de ejecución de obras, ¿no? He estado muy ligado en ese sentido. Es muy interesante eso que me dices y ese trabajo realizado en la ciudad colonial. Quiero, a propósito de eso, que ponderemos la importancia que tiene la ciudad colonial y la necesidad de que la mantengamos como una tacita de oro, porque en verdad es penoso que siendo una ciudad de 1 kilómetro cuadrado, esté tan fuera de nuestro control. Yo sé que se está trabajando y se está haciendo todo lo humanamente Posible, posible posible. para que no ocurran situaciones como pasan frecuentemente. No vamos a hablar de ninguna en particular, Sí. pero sí sé que es muy atractiva y esperamos que, me pregunto si estamos listos nosotros para recibir a todos los turistas que queremos que vengan. Bueno, debería ser una consigna porque es que Santo Domingo tiene una condición única en el mundo y principalmente en el hemisferio occidental. Fue el primer asentamiento, la primera ciudad que se hizo aquí. Eso fue el modelo que se siguió para el resto de América. Aquí se experimentó con todo y después se desarrolló en el continente. Y eso no nos lo quita nadie, ni las islas cercanas, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Jamaica. Nadie en el Caribe tiene esa condición y menos en tierra firme, ¿no? Entonces eso nosotros debemos valorarlo, pero no solamente valorarlo porque fue un hecho del pasado, sino proyectarlo un presente y un futuro, y que tiene que estar en un entorno vivo y que sea atractivo para nosotros primero como dominicanos, para nosotros primero como habitantes de la ciudad de Santo Domingo y luego para mostrárselo a todo el que quiera venir y disfrutar de ese contexto, ese patrimonio extraordinario que nosotros preservamos. Entonces, es algo muy delicado porque es parte de un equilibrio. Y como tú señalas, a veces uno nota que pudiera estar mejor o pudiera ser una, como dices, una tacita de oro. Por eso, eso hay que trabajarlo, construirlo permanentemente. Es como cuando tú en tu casa limpias un día, pero si dejas de limpiar 3 días, la casa ya no es lo mismo. Entonces, la inversión en el centro histórico, que no es solo de las autoridades, sino de toda lo De que toda la comunidad, de porque todo, se tiene quiere pedir que el gobierno lo haga todo, o la policía, o todo claro, como y esa es su parte. responsabilidad, pero al final ahí vive gente, ahí trabaja gente, ahí visita gente, hay ofertas de todo tipo. Y debe ser, debe ser una consigna de entre todos que preservemos ese lugar. Es muy frágil, te digo que es muy frágil porque puede perder sentido, significado y puede perder el deseo de que la gente lo visite, ¿no? Y hay que seguir buscando espacios, lugares, crear memoria, crear puntos de atracción, puntos de que tú te sientas que estás en un lugar único y eso es un trabajo arduo permanente. Sí, se está trabajando, hay inversiones de todo tipo, tanto privada como pública. Sabemos que hay un proyecto de un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo que está rescatando las calles, espacios públicos, pero están las viviendas, los edificios, que también es parte del patrimonio privado, que forma parte de un conjunto y ahí es importante eso, ¿no? Qué bueno, ¿tú tienes algún sueño en particular hacia la ciudad colonial? Bueno, yo pienso que la ciudad colonial va a llegar un momento en que no va a necesitar que estemos hablando de ella para que ella funcione como debe ser. Yo creo que va a llegar ese punto en que todos los dominicanos
van a saber que están en un territorio, si no bien sagrado, pero sí que debemos nosotros protegerlo con nuestro accionar y que sea diverso para todo el mundo, no sea para un solo tipo de dominicano o para un solo tipo de representación de la sociedad, sino que todos podamos tener una democracia realmente representada en el territorio. Y es la ciudad colonial el mejor sitio, el único lugar donde uno puede caminar, donde uno puede andar con personas mayores, niños, donde puede tener un disfrute del pasado. Y Anamita, a veces uno pierde el sentido del tiempo. Estamos hablando de una ciudad que tiene 500 y pico de años, y eso se dice muy rápido. Pero cuando tienes una propiedad y tú dices, bueno, esa casa es vieja, pues yo la compré en el 80, y tú lo ves como muy lejos. Con eso en el contexto de 500 años, hay edificios y casitas que tienen 400 años. ¿Cuántas familias, cuántas historias se han generado en esos lugares? Y eso yo creo que es único. Eso a veces no nos damos cuenta de eso. Y eso hay que preservarlo, hay que preservarlo. Qué lindo, pues es bien interesante. ¿Algún proyecto, cambiando un poquito de tema de la ciudad colonial al arquitecto José Enrique del Monte Soñé como poeta? ¿Algún proyecto en particular en esta etapa? Me estás hablando de proyectos de publicación, de poesía, ese Sí. tipo de cosas. Sí, mira, estoy en una etapa que más mesurada, más tranquila, porque tú sabes que al principio, cuando uno publica o quiere publicar, está el ímpetu, está el deseo de que se conozca lo que tú escribes y que la gente de alguna manera le llegue a la mano. Pero ya después uno comienza a valorar un poco, dejar de cantar las cosas, dejarla en su sitio y sacarla cuando es el momento, ¿no? Y ese timing, esa situación te lleva a ti a tú sopesar muchas cosas. Entonces yo tengo varios proyectos en carpeta. De poesía tengo 2 libros en carpeta que no los he publicado y un tercer libro en producción ahora mismo que estoy trabajando. En temas distintos, a mí me gusta trabajar temas. O sea, yo los libros no solamente es agrupar poemas y publicarlos, sino concentrarme en un tema, como tú decías al principio, un hilo conductor que haya una narrativa poética dentro del conjunto de los poemas, ¿no? Y en eso estoy trabajando. Hay uno de ellos que trata sobre la búsqueda más allá del cuerpo, ¿no? Como somos nosotros en la otra condición de seres humanos que no es lo material, pero que sí que nos conecta, esa parte le he estado trabajando muchísimo, muchísimo, desde una dimensión que no está relacionada con el tiempo aquí en la Tierra, sino que es algo mucho más, una dimensión mucho más amplia. Estoy trabajando en el tema del lenguaje, lo que fue el concepto de belleza, pero de lo opuesto a la belleza, que también tiene sus reglas y sus bellezas, que podemos llamarlo feo, feísmo, pero no es que el poema es feo, sino que trata con otro tipo de recursos poéticos que me interesa muchísimo. Y estoy hablando también de un proyecto de prosa poética que pienso trabajarlo también. Pero eso no se acaba porque los creativos siempre estamos en ebullición, siempre estamos en eso. ¿Algún Definitivamente, subido. desafío en particular para Sí, esta el pregunta? desafío, el desafío particular sería lograr que la poesía dominicana se conozca fuera de aquí con fuerza. Aquí hay muy buenos poetas y a veces uno viaja y va a los festivales de poesía, a la Feria del Libro Internacionales y como que la República Dominicana todavía aparentemente no está en el lugar que se merece. Y entonces es un trabajo de conjunto. Y a nivel personal, obviamente que mi trabajo sea cada día más leído y más conocido y que llegue a gente que no me conozca. Porque es muy fácil que alguien me conozca y me lea, pero yo quiero la gente también que no sepa quién soy y que valore el libro o los libros de una manera personal e independiente, que lo haga parte de sí mismo. Como por el contenido más que Exacto, personal. exacto, sí, que pasa como cuando tú vas a la librería y compras un libro y tú no conoces al autor y a lo mejor no lo vas a conocer nunca en tu vida y ahí hay algo que tú te amarras a ese autor, ¿no? Que es importante. Y eso quisiera yo, que eso sucediera siempre. Uno quiere la mayor brevedad posible, pero eso toma su tiempo, el tiempo que tenga que tomarse. En eso estoy. Pero sí, es muy enriquecedora. Yo he tenido la dicha de tener dos áreas de desarrollo profesional. Primero, la arquitectura y la construcción, que he estado ligado desde un principio, que fue lo que estudié.
y después en el área de la literatura, que también tengo ensayos ahí en ese aspecto, la lingüística, la semiótica, la poesía, muchos trabajos de crítica en ese sentido y trabajos míos personales en ese sentido y me han dado muchísima satisfacción, de verdad, las dos me han llenado, me completan realmente. Tú hablaste de eso, está bien interesante, bueno, te está motivando el tema espiritual, de alguna manera está influenciando en Yo ti. pienso que sí, yo pienso que yo no puedo prescindir de eso. Yo pienso que nosotros tenemos un conjunto de conocimientos que va más allá de lo aprendido y que uno se puede convertir como en un traductor, no sé, como una fuente para conectarse con esas cosas. No es per se de espiritualidad, pero sí es presente la espiritualidad en lo que yo estoy trabajando. Sí. Definitivamente que sí. Yo creo que los arquitectos, los soñadores, los poetas, los creativos siempre están más cerca de Dios. Ah, Hoy en bueno, día que es muy lindo eso. una definición. Pues algún mensaje final, cómo localizarte, si quieres dar Bien, bueno, tu yo quisiera que trabajo. me localizaran para cualquier actividad, acción o necesidad en el mundo de la arquitectura, que también soy diseñador y me apasiona. Yo tengo mi oficina privada, estoy en la Gustavo Mejía Ricard, en la Plaza Andalucía 1, y el teléfono es 809-705-5599, pero además están las redes, en Instagram, en Facebook, todo lo que aparezca. Y en poesía y literatura están los libros, están el blogspot que tengo mi nombre y bueno, hay muchas maneras de uno interactuar. José Enrique del Monte Soñé. Exacto, aquí a la Búscalo en orden las siempre. redes y ya googleamos y ahí lo encontramos. Ahí van a Por aparecer. mucho. Yo espero que aparezca lo bueno, lo malo que no salga mucho. No creo que vaya a aparecer algo malo por ahí. Así que Gracias. gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y compartir ese saber que nos ha enriquecido a todos. Muchísimas gracias, Anamite, y gracias a tu público que siempre te sigue. Muchas gracias. Estamos a la orden siempre. Gracias, bendiciones. Y ustedes, mis amigos de RDT, manténganse ahí, que todavía hay mucho, mucho, mucho más.